¿De qué sirve nuestra espiritualidad individual frente a la injusticia colectiva? Bienvenidos a otra perspectiva, soy Horacio Alcaraz de Concordia, Argentina. Hoy vamos a tocar una fibra sensible, vamos a hablar de un tema que nos incomoda, que a veces esquivamos en las reuniones de pastores y que nos incomoda tan solo pensar de llevar el asunto al púlpito. Hoy vamos a hablar del pecado. Pero no me refiero al pecado del que predicamos algunos domingos. Hoy vamos a hablar de la maldad social, de ese pecado que permea los sistemas, las leyes y las estructuras. Ese pecado que muchas veces ignoramos por comodidad o por una teología incompleta, pero que a Dios, por lo que dice la Biblia, lo indigna profundamente. Damos el crédito de este podcast a Ronald Sider y su libro Cristianos ricos en la era del hambre. Empecemos. Para entender la magnitud de esto, déjenme profundizar en una historia que ilustra cómo la maldad puede operar sin que nadie se sienta personalmente malo. Viajemos a los años 50 en Filadelfia, Estados Unidos. Existía un colegio llamado Northeast High, o sea, en castellano, noreste, alto noreste. Un colegio con una tradición académica y atlética impecable, era el orgullo de la comunidad blanca, pero cuando el barrio empezó a cambiar y familias afroamericanas se mudaron buscando una vida mejor, ocurrió algo sistemático. Los blancos huyeron a un sector nuevo y exclusivo. Pero no solo se mudaron ellos, construyeron un nuevo colegio y en un acto de robo de identidad institucional le pusieron el mismo nombre que el anterior. Se llevaron los trofeos, las fotos de los exalumnos, los registros históricos y lo más trágico, los mejores recursos docentes. Al colegio original le cambiaron el nombre por Edison High o Alto Edison y lo dejaron abandonado a su suerte, con maestros desmotivados y edificio en ruinas. ¿El resultado? Bueno, Edison High, este colegio terminó ostentando un récord nacional trágico. Fue el colegio con más exalumnos muertos en la guerra de Vietnam que hubo en todo Estados Unidos, los muertos de todo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esos jóvenes no tenían futuro, no tenían becas, no tenían trabajo, su única salida era el ejército. Ahora preguntémonos, ¿quién apretó el gatillo en Vietnam para esos muchachos? ¿Fue el reclutador? ¿Fueron los padres que querían lo mejor para sus hijos en el barrio nuevo? ¿Fueron los políticos que aprobaron el presupuesto? Lo aterrador es que todos dirían, yo solo seguía las reglas, yo solo cuidaba lo mío. Nadie se sentía un asesino, nadie se sintió un asesino, pero el sistema que crearon fue letal. En nuestras iglesias en Hispanoamérica somos expertos, y gracias a Dios por eso, en predicar en contra del adulterio, la pornografía, el robo individual o la mentira. Somos muy celosos con la moralidad privada, con eso que la gente hace con lo que tiene entre las piernas. Pero ¿qué pasa cuando el pecado se disfraza de política económica? ¿Qué pasa con la discriminación estructural que todavía divide a nuestras naciones? ¿Qué pasa con las leyes que favorecen al monopolio y asfixian al pequeño comerciante? ¿Qué pasa, como en Argentina, que se violan los derechos de los discapacitados con recortes injustificados? Saben, para los que me escuchan de otros países, en Argentina está ocurriendo un fenómeno bastante paradójico, porque nunca antes en la historia hemos tenido en el Congreso Nacional tantos legisladores evangélicos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, lo que en principio sería un motivo para estar contentos, para enorgullecernos, para pensar que estamos avanzando en algún sentido. Ahora la pregunta que hay que responder es ¿para qué están ahí? ¿Para qué están ahí?
para votar a favor de recortes para jubilados, discapacitados y estudiantes universitarios, como lo han hecho? ¿O para levantar la voz en defensa de los más débiles? O sea, como legislador cristiano evangélico, ¿votás a favor de quitarle impuesto a los ricos y en contra de un aumento del salario de los trabajadores? ¿Para qué te puso Dios ahí? ¿Para ser la voz de tu líder político o para ser la voz de los que no tienen voz? Es una pregunta que todavía no tiene respuesta en la Argentina. Y por lo menos nuestros legisladores, si podemos decir nuestros, porque son evangélicos, no han sido la voz de los que tienen voz en 2 años desde que están en el poder legislativo. Ahora, a veces caemos en una trampa teológica. Pensamos que si un joven marcha por la justicia social, pero tiene una moral desordenada porque se acuesta con la novia, su lucha no vale nada. Y sí, la Biblia demanda integridad personal, obviamente no lo vamos a negar, pero cometemos el error inverso. Porque creemos que si un hermano es, entre comillas, fiel, porque no toma, no fuma y diezma puntualmente y no falta el domingo, es un santo, aunque esté colgado de la luz, no pague sus deudas o no le pague lo que es justo a sus empleados. Para Dios, robar el salario justo a un trabajador a través de una cláusula legal es tan condenable como entrar a una casa a robar un televisor. El pecado social es el pecado que ha aprendido a ser legal, pero que no ha dejado de ser diabólico. Miren, por ejemplo, la indignación de los profetas. Amós, en el capítulo 2, dice algo que parece escrito para hoy. Dice el profeta: venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. En otras palabras, por plata legislan en contra del justo y en contra del necesitado. Por plata. En esa época, esto no era como un crimen callejero, como un motochorro que sale a la calle a robar y mata. No, era un tecnicismo legal, era legal. Se usaban las leyes de deuda para esclavizar a las personas. La opresión económica tenía el sello oficial. Miren, por ejemplo, Isaías en el capítulo 5 lanza un ay contra los acaparadores de tierras que dejan a otros sin espacio, y el mismo capítulo condena también a los borrachos. O sea, para el corazón de Dios, la injusticia económica y el pecado de borrachera, el desenfreno moral, están en el mismo nivel de abominación. No podemos nosotros los predicadores elegir qué pecados condenar basándonos en nuestras preferencias políticas. Vieron que ahora los pecados de izquierda son horribles en comparación de los pecados de derecha, que son entendibles porque los que estaban antes eran peores. Ahora hablemos de la ceguera del sistema. El profeta Amós llama a las mujeres ricas de su tiempo vacas de Basán. Es un lenguaje duro. Les dice: ustedes oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados. Es muy probable que estas mujeres nunca hubieran visto de cerca a un pobre campesino hambriento, pero ellas disfrutaban de sus lujos, sus banquetes, sus perfumes y aceites finos, pero esos lujos eran el resultado directo de un sistema que estaba exprimiendo a los pobres, explotando a los trabajadores. Para los que admiran el estilo de vida norteamericano, no sé si se han preguntado de dónde creen que salen los recursos para sostener ese nivel de vida. ¿Qué país no han atacado, invadido o endeudado los norteamericanos para saquear sus recursos financieros y naturales? Hoy nosotros pecamos, y pecamos por omisión. ¿Cuántas veces cambiamos el canal cuando salen las estadísticas de desnutrición infantil, desempleo o pobreza? O decimos, qué pena, pero seguimos consumiendo productos de empresas que sabemos que explotan a niños en otros continentes o que contaminan otras fuentes de agua con sus desechos.
En Santiago 4:17 es letal acá. La palabra de Dios dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado social se alimenta de nuestra decisión de no querer saber, no querer reconocer. Y si entramos al Nuevo Testamento, no cambia mucho la cosa. El apóstol Pablo usa una palabra clave, cosmos. Cuando Pablo dice que no nos conformemos a este mundo, no se refiere a la creación de Dios, sino al sistema organizado en rebelión contra el reino de Dios. La cosmovisión de este mundo, contraria al reino de Dios. Y Efesios capítulo 6 nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Hermanos, a veces pensamos que los demonios solo se manifiestan en personas que gritan en una campaña evangelística. Pero los principados y potestades también se sientan en los gabinetes de gobierno, las juntas directivas de empresas depredadoras, redactan leyes en nuestros congresos de opresión y diseñan algoritmos que promueven el odio y la división en la sociedad. Satanás es una estratega de sistemas. La maldad en Hispanoamérica está institucionalizada en la corrupción que terminamos aceptando como normal cuando es de nuestro bando político. Está institucionalizada en el narcotráfico que mueve nuestras economías y en la desigualdad que nos parece inevitable. Algunos dicen, bueno, Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. En un hospital psiquiátrico de la India, esto hace muchos años, obviamente, para dar de alta a un paciente, lo ponían enfrente a un balde que se llenaba con una canilla de agua abierta. Le daban una cuchara y le decían, vacíe el balde. Si el hombre empezaba a sacar el agua febrilmente con la cuchara mientras el chorro seguía cayendo, sabían que todavía estaba enfermo y no podía irse de alta. Un hombre cuerdo, primero, cerraría la canilla. Ahora, nosotros líderes de la iglesia evangélica en Hispanoamérica, muchas veces parece que hemos perdido el discernimiento, porque estamos sacando el agua con una cuchara. Hacemos jornadas, damos bolsas de comida, abrimos centros de rehabilitación y gloria a Dios por cada una de las vidas rescatadas. Eso es amor en acción. Pero si no alzamos la voz contra la llave abierta de la corrupción, de la injusticia social legalizada y de la explotación económica, seguiremos cansándonos, agotándonos, sacando agua de un balde que nunca se vacía. Necesitamos la valentía para caminar hacia esa canilla y cerrarla. Ahora, ¿cómo traducimos esto al domingo? ¿Cómo puede afectar esto a nuestro próximo sermón? Bueno, sugiero 4 implicaciones prácticas. La primera, amplía el alcance de tu predicación. No limites el arrepentimiento a los pecados de la vida privada. Predicá sobre el trabajo, sobre la honestidad en los impuestos, sobre el trato a los empleados domésticos, a los obreros. Usa los libros de los profetas menores, que tu congregación entienda que la santidad no es solo no hacer cosas malas, sino hacer que las cosas estén bien en su entorno social. Segundo, modelá una teología de la responsabilidad, no de la culpa. Como pastores no debemos aplastar a la gente con una culpa que los paralice. Dios nos hizo con limitaciones. Nadie puede solucionar la pobreza mundial por sí solo. Ahora, el llamado es a la fidelidad en lo que tenemos a mano. Ayudemos a las ovejas a preguntarse en oración, Señor, en mi círculo de influencia, ¿qué estructura de maldad tengo que confrontar? El arrepentimiento social produce libertad y no carga. En tercer lugar, despolitizá el evangelio para volverlo profético. A veces no hablamos de la justicia social porque no queremos que nos confundan con una ideología política de izquierda o de derecha. Es un miedo humano, se comprende. Ahora, el evangelio no es de izquierda ni de derecha, es de arriba.
Critiquemos la injusticia, venga de donde venga, nuestra lealtad es con Cristo Jesús, no un partido ni a un presidente. Cuando la Iglesia recupera su voz independiente, recupera su autoridad moral para denunciar el pecado social. Y en cuarto lugar, empoderar a los miembros para su misión en el mundo. Nuestro trabajo no es solo hacer que vengan a la iglesia, al culto y a servir. Nuestro trabajo es equipar al abogado, el profesional, al abogado para que luche por los derechos de los que no tienen voz, equipar al médico para que denuncie la falta de medicamento, como está sucediendo hoy en la Argentina, por ejemplo, equipar al maestro para que ame y enseñe con excelencia en los barrios más pobres, a pesar del sueldo mísero que cobra. La verdadera reforma social ocurre cuando no el gran predicador, el gran evangelista viene a una ciudad o el gran apóstol. La verdadera reforma social ocurre cuando los cristianos de a pie llevamos el reino de Dios a nuestros lugares de trabajo. Yo sé, queridos colegas, que el desafío es grande, pero el Señor de la historia camina con nosotros. Es hora de dejar de ser solamente buenos vecinos y empezar a ser ciudadanos del reino que protestan contra la oscuridad. Dice el Señor en su palabra: dejen que el derecho corra como agua y la justicia social como un río que nunca se seca. Soy Horacio Alcaraz y esto fue Otra Perspectiva.